Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Desde que se inició la guerra de Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha estado argumentando que su llamada operación especial se debió a que Ucrania estaba dando los pasos para adherirse en calidad de miembro de la OTAN. Otro argumento de Vladimir Putin es que el Donbass le pertenece a Rusia porque allí viven muchos residentes de habla rusa. Sin embargo, esos residentes ni siquiera tenían documentos rusos hasta antes de la invasión, es decir, que siempre fueron ciudadanos ucranianos. Y un argumento más es que el gobierno ucraniano estaba plagado de neonazis. ¡Qué mentiras más grandes! Y lo vamos a dejar allí porque en realidad Vladimir Putin se ha inventado cuanta cantidad de argumentos se le ocurren para justificar la invasión de Ucrania. Y son muchos los incautos que le siguen comprando ese discurso. Pero el propósito real es del que vamos a hablar en este informe, el cual es bien distinto de lo que Putin argumenta. Quédate entonces muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Bienvenidos como todos los días al análisis de la geopolítica mundial. En un programa anterior hablamos del por qué el dictador ruso estaba enviando una nueva propuesta de paz a Washington en la que cedía el control de las provincias de Zaporizhia y Kherson a Ucrania y aceptaría compartir Crimea con Kiev bajo una especie de cogobierno entre ambas naciones. No obstante, en la propuesta no estaba considerada la región del Donbass. Y la razón es de la que estaremos hablando a lo largo de este informe. Resulta que están saliendo a la luz audios y documentos filtrados sobre el verdadero motivo que tuvo Vladimir Putin para darle inicio a la invasión de Ucrania. En algunos documentos se pueden leer los preacuerdos, ojo con esto, los preacuerdos con autoridades ucranianas de la región del Donbass, realizados entre el 2016 y el 2020. En ellos hay aparte de la posible entrega de la explotación de la riqueza minera del Donbass a empresas de propiedad rusa. Entonces, la guerra de Ucrania es principalmente por apoderarse de la explotación de materias primas, que son minerales de gran demanda en la actualidad y que podrían darle a Ucrania el título del mayor productor de un mineral esencial para la transición energética mundial. Por eso hemos denominado a este conflicto la batalla por las materias primas. El país tiene grandes depósitos de hierro, titanio y litio, algunos de los cuales ahora están controlados por Rusia. Así lo informó el 16 de enero de 2024 la Agencia Federal Alemana de Comercio Exterior Germany Trade and Invest en su sitio web bajo el título "La riqueza de materias primas de Ucrania está en peligro". Esto le da una connotación totalmente diferente al conflicto, que no es solo una lucha armada entre Moscú y Kiev, porque Ucrania no se une a la OTAN, sino que es también un movimiento estratégico de Vladimir Putin para asegurar recursos mineros valiosos para su propio beneficio y controlar la producción mundial de litio, el mineral considerado como la piedra angular de las baterías para los autos eléctricos. Lo que está en juego aquí entonces son billones y billones de dólares y el dominio total de una materia prima esencial para la movilidad del futuro. El ejército ucraniano no tiene el control de ciertos depósitos de materias primas valorados en 12.4 billones de dólares, según informó la Agencia Federal Alemana. Estos incluyen 41 minas de carbón, 27 depósitos de gas, 9 depósitos de petróleo, 6 depósitos de hierro. Además del carbón, el gas, el petróleo y el trigo, Ucrania también tiene tierras raras y metales preciosos, en particular el litio,
que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, el litio, conocido como el oro blanco durante el cambio hacia las nuevas tecnologías energéticas y de transporte, coloca a Ucrania significativamente en el mapa de los países más ricos del mundo en este mineral, debido a que casi un tercio de los depósitos de litio explorados en Europa se encuentran dentro de sus fronteras. Y eso sin profundizar en la mina de hierro de Poltava, que está ubicada también en Ucrania. Esto no es solo una coincidencia con los objetivos bélicos de Vladimir Putin, sino una persecución de la batalla por la posesión de uno de los tesoros más grandes en cuanto a minerales del futuro en todo el planeta. Este no sería el primer conflicto importante en más de un siglo que está relacionado con recursos minerales, mercados o con intereses geopolíticos. Lo que está pasando es que Vladimir Putin muy inteligentemente le ha hecho creer al mundo, y en especial a los ciudadanos rusos, que su país está en peligro, que el mundo quiere desaparecer al Estado ruso y que la OTAN es su enemigo más acérrimo, cuando es Moscú el que ha iniciado toda agresión, incluso contra los países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, razón por la cual estos estados han pedido unirse a la alianza justamente para proteger a sus ciudadanos y a su soberanía. Si no, miremos el caso del enclave de Kaliningrado, un territorio en el mar Báltico situado entre Polonia y Lituania, a donde el Kremlin trasladó la sede de su flota del mar del Báltico. ¿Y qué hay de la franja de Transnistria en Moldavia, en donde también se posesionó Vladimir Putin? O el problema de los territorios de Armenia y Azerbaiyán, etc. El World Socialist Website ha destacado en artículos anteriores que las reservas de materias primas críticas en Rusia y China, que incluyen elementos vitales para la movilidad eléctrica y la energía renovable, forman parte de la consideración de los países de la OTAN. ¿Por qué? Porque ciertamente le darían mucho poder a estos dos estados, es decir, a Rusia y a China, para controlar el mundo, con respecto a su estrategia de guerra. ¿Por qué? Porque son estos dos estados autocráticos los que quieren dominar la producción de los metales críticos en todo el mundo. Pero claro, esto no figura en la propaganda de guerra que los medios mundiales transmiten 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa la verdad, que ya está saliendo a la luz gracias a los documentos y audios filtrados que te mencioné al comienzo de este informe. Los medios de comunicación desean que el público confíe en que la OTAN, que libra esta guerra bajo las banderas de la libertad y la democracia, y no por la protección de las materias primas de Ucrania, porque son el futuro de toda Europa. Entonces aquí la pregunta es, ¿deberían los medios occidentales revelar de una vez por todas la verdad de la invasión de Vladimir Putin a Ucrania? Te pedimos entonces que nos envíes tu respuesta a la pregunta anterior. Y fíjate bien en esto. Todavía esto está ocurriendo después de pulverizar a Afganistán, a Irak, a Libia y a Siria con pretextos similares, porque la OTAN también ha hecho lo mismo, incluido Estados Unidos. Los periódicos especializados, sin embargo, pintan un panorama diferente. En cambio, cantan alabanzas a la riqueza mineral de Ucrania, exaltándola en emotivos tonos frente a las cámaras de las revistas de la industria y los debates de los grupos de expertos deliberando sobre la mejor manera de aprovechar esta elusiva recompensa luego de que termine la guerra. Es decir, que Europa por fin está despertando a lo que significa el futuro sin estos minerales críticos. Será un futuro muy difícil sin ellos. En busca de esta información, encontramos al ministro de Economía alemán, Robert Habeck, justamente del Partido Verde, viajando a Ucrania a principios de abril, acompañado por una delegación de funcionarios de alto rango. Claro, nadie quiere quedarse por fuera del suculento negocio representado por los minerales ucranianos. El problema fue que desde el 2014, luego de la invasión de Crimea por parte de Rusia,
los gobernantes ucranianos, o el gobierno de turno más bien, no atrajo inversionistas de alto peso para que explotaran esos minerales bajo acuerdos que en realidad beneficiaran a los ucranianos. Entonces Vladimir Putin vio la oportunidad de crear una guerra para buscar un motivo para entrar al Donbass y expropiar esta región a Ucrania, y es por esto que ahora no quiere soltarla. A la llegada de Zelensky a la presidencia de Ucrania, el mandatario dijo no a las concesiones a las compañías rusas para que explotaran esos minerales, porque eran preacuerdos que no favorecían a los ucranianos y solo beneficiaban a las compañías rusas, de las que se presume que el dictador ruso tiene intereses personales. Los informes revelados por Mining World indican que Ucrania alberga cerca de 20.000 depósitos de materias primas y una mayoría alucinante de más del 70% que aún permanece inexplorada. Y esta es la hora en que Vladimir Putin se relame por echarle muela a los gigantescos depósitos de minerales de Ucrania. El 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, ese mismo día, Capital Magazine, la revista de negocios más importante de Alemania, publicó una historia sobre el suministro de materias primas de Europa que estaba en peligro debido al control ruso del este de Ucrania. Ucrania no solo era el mayor productor de cereales de Europa, sino también la principal fuente de pellets de mineral de hierro para la Unión Europea, desempeñando un papel vital para garantizar la seguridad energética de Europa en los años subsiguientes. La revista mencionó que entre los inversores existe preocupación por el hecho de que la guerra provoque la interrupción de las exportaciones desde estas áreas clave. ¿Por qué? Porque todavía Rusia no ha tomado posesión de esos terrenos como si lo ha hecho en Crimea, y para ello necesita que Ucrania renuncie al Donbass. Tamaña jugada la de Vladimir Putin, ceder parte o ceder el dominio compartido con Ucrania. No es verdad. En relación con este artículo elaborado por Capital Magazine, Ecoris CE, que es una compañía alemana, ha preparado un documento informativo para inversores sobre los impactos económicos de las perturbaciones o cambios en los flujos comerciales como resultado de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. El artículo de la Agencia Federal Alemana hacía referencia a hallazgos anteriores que indicaban que las acerías europeas estaban obteniendo cerca de una quinta parte de sus gránulos de hierro de Ucrania en el 2021. Según la Agencia Federal Alemana, GTAI, Ucrania se encuentra entre los principales productores de mineral de hierro, de manganeso, circonio y grafito, mientras que sigue siendo también líder mundial en producción de titanio y caolín. Además de las reservas de petróleo y gas no explotadas, los depósitos ucranianos de litio y de titanio ofrecen perspectivas considerables para la economía europea. No obstante, ni los europeos ni los Estados Unidos habían hecho esfuerzos para quedarse con el control de esos yacimientos, mientras que Vladimir Putin sí lo estaba haciendo. Los volúmenes de producción de 2020 incluyen 1.681.000 toneladas de caolín, 537.000 toneladas de titanio, 699.000 toneladas de manganeso y 49.274.000 toneladas de hierro. Pero en el ojo de Putin está el litio para consolidarse como el dueño absoluto de los yacimientos más grandes de este mineral en toda Europa, que están en Ucrania y que es vital para la electromovilidad y almacenamiento de energía. El costo del litio, mucho cuidado con esto, se ha multiplicado por más de 8 en la última década, pero sigue estando envuelto en una intensa especulación. ¿Por qué? Porque es el mineral básico para las baterías eléctricas, para los autos. Este metal tiene un valor estratégico para las principales naciones imperialistas, ya que encuentra su aplicación en baterías de iones de litio, lo que estábamos hablando, utilizadas para vehículos eléctricos y para energías renovables, sin olvidar las ligeras aleaciones con el aluminio
para la industria aeroespacial. ¿Y cuál es la ubicación del depósito de litio más grande de Europa? Pues es justo en el corazón del Donbass y se encuentra aislado por el conflicto, a solo un tiro de piedra de la línea del frente, es decir, que se encuentra en el Oblast de Donetsk. Un artículo apareció en Tagesspiegel 2 meses después de iniciada la invasión rusa. Habla sobre las reservas no explotadas que ascendían a 500.000 toneladas en Shevchenko, cerca de Petrovsk, junto con otros 2 depósitos ucranianos. Y eso indicaba la gran esperanza en medio del caos y la destrucción que está dejando la guerra para Europa, las cuales son riquezas sin explotar esperando a ser extraídas, que por supuesto le servirán a Ucrania para reconstruir al país. De manera que no es lo que alega Vladimir Putin sobre que el mundo quiere acabar con la cultura rusa o que la OTAN quiere invadir su territorio, sino la ambición de apoderarse de las riquezas minerales de toda Ucrania. A todas estas, al no poder invadir a Ucrania, el dictador ruso considera que su premio de consolación es el Donbass y es por ello que lucha por consolidar la ocupación de esta región, algo que por supuesto el presidente Volodymyr Zelensky no está dispuesto a permitir, porque Ucrania es de los ucranianos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.